Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Díaz y les voy a hablar sobre el autismo. Este se define como un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación y los patrones de conducta, restringidos y repetitivos. El autismo es el más conocido de los trastornos generalizados del desarrollo y es considerado un trastorno neuropsiquiátrico que presenta una gran variedad de manifestaciones clínicas y causas orgánicas y que afectan de forma diversa y con distinto grado de intensidad a cada individuo. ¿Esto qué significa? Que dos personas con el mismo diagnóstico pueden comportarse de diferente manera y tener aptitudes distintas. Se considera que la incidencia del autismo a nivel mundial es de 3 a 5 niños de cada 1000, existiendo 4 veces más probabilidad de aparición entre hombres más que en mujeres. El diagnóstico diferencial entre los diversos trastornos se establece atendiendo a aspectos como eh, el grado de desarrollo del lenguaje, la edad en que aparecieron los primeros síntomas y la severidad del trastorno. De ahí que existen varios tipos de autismo, aunque no existen pruebas médicas específicas que determinen de qué trastorno se trata, y por lo tanto el diagnóstico de los diferentes tipos de autismo se basa en la observación de las manifestaciones clínicas, entrevistas con el paciente y obviamente con su familia. Entre ellos se destacan el síndrome de Asperger, forma bastante leve el autismo en el cual los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos, es decir, carecen de empatía. Esas personas son incapaces de relacionar la información facilitada por el entorno y el lenguaje, el lenguaje corporal de las personas acerca de los estados cognitivos y emocionales de estas. Otra Otro tipo de manifestación es el síndrome de Rett, transporte cognitivo que afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas, principalmente el sexo femenino. Se manifiesta durante el segundo año de vida o en un plazo no superior a los 4 primeros años. Se caracteriza por la aparición de graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. En un porcentaje alto de los pacientes se asocia con retraso mental grave o leve. El proceso del deterioro cognitivo es persistente y progresivo. Otro trastorno es el de desintegración infantil. Aparece un proceso súbito, crónico de regresión y profunda desintegración conductual. Está determinado entre los 3 y 4 años de desarrollo cognitivo y social. Habitualmente existe un primer periodo de síntomas característicos. Está la irritabilidad, la ansiedad, la inquietud y la relativa hiperactividad, al que sigue la pérdida progresiva de esas capacidades de la relación social, con alteraciones marcadas con relaciones personales relaciones personales, perdón, el habla, el lenguaje, la pérdida y ausencia de interés por los objetos. Y por último tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este se diagnostica a niños que presentan dificultad de comunicación, socialización y comportamiento, pero que no cumplen los criterios específicos para el diagnóstico de ninguno de los otros trastornos generalizados del desarrollo. Buen día para todos, mi nombre es Dalis Castiblanco, yo les voy a hablar sobre las causas y los síntomas del autismo. Causas como tal no se han descubierto, pero sí existen casos y hay estudios donde se evidencia que esto se da por causa de cambios o mutaciones en los genes, es decir, o no se han identificado estos genes. Algunas investigaciones científicas se han basado en los agentes genéticos, en los agentes neurológicos que hablan sobre la coordinación
y las alteraciones en la coordinación del aprendizaje y la conducta, los agentes bioquímicos que hablan sobre las alteraciones neurotransmisoras, están también los agentes infecciosos o ambientales. Esos hablan de que cuando la mujer está en el estado de embarazo, sufre alguna exposición o alteración de acuerdo a alguna sustancia o algo que haya consumido, y esto produce el trastorno o la enfermedad. Entre sus síntomas encontramos la dificultad en el sueño, encontramos también la dificultad en la comunicación, la interacción social es muy deficiente, también encontramos ansiedad, encontramos retraso mental, y también ellos suelen tener movimientos repetitivos. A continuación les voy a presentar un video donde se evidencia cómo ellos perciben el mundo con su enfermedad, cómo ellos reaccionan a alguna situación o eventualidad que tengan que vivir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Serrano y yo les voy a hablar un poco acerca del tratamiento del autismo. Ninguno de los trastornos del espectro autista tiene cura. Realmente este se viene tratándose a través de terapias enfocadas en la paliación de los síntomas. Las terapias se realizan dependiendo de la necesidad de cada paciente. En algunos momentos se requiere la intervención de su familia, de sus amigos. Hay 3 clases de intervenciones, que pues la primera es la intervención conductual y educativa. Allí se interviene no solamente al paciente, sino también a su familia, a sus amigos, a su ambiente familiar cercano. Está también la intervención emocional y psíquica, que tiene como objetivo la adquisición y desarrollo de habilidades emocionales y expresión y reconocimiento de sentimientos y desarrollo de la empatía con aquellas personas más cercanas. También está la terapia de medicamentos, aunque realmente no existen medicamentos específicos para este tratamiento. Lo que se requiere es que la persona tenga una mejor calidad de vida. A veces el paciente presenta convulsiones, impulsividad, hiperactividad, y se requiere, digamos, tratar estos síntomas. La prevención del autismo: en la mayoría de los pacientes la sintomatología no permite una evolución realmente del diagnóstico y tratamiento del proceso. Por lo general, cuanto antes se inicie una terapia, pues es muchísimo mejor para el paciente. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Torres y voy a hablar sobre el diagnóstico del autismo. Empezando por mencionar pues que en muchas ocasiones el diagnóstico del autismo suele ser, digamos, la detección del autismo suele ser compleja, porque la identificación de los síntomas, digamos que es difícil. Digamos que a más corta edad es más difícil identificar los síntomas del autismo. Muy a menudo, muchas veces, el diagnóstico es dado después de 5 o 4 años, después de que los padres ya iniciaron el primer síntoma de dicha enfermedad. Esto puede deberse pues a los pocos conocidos instrumentos de diagnóstico y también de tamizaje. Los instrumentos de tamizaje son digamos que los estudios científicos, los estudios de laboratorio que se realizan a un niño, puede ser a un niño aún sin nacer, al feto, en búsqueda pues de enfermedades que pueda sufrir. Esos son los instrumentos de tamizaje. Entonces, volviendo, pues el desconocimiento de instrumentos de tamizaje o instrumentos de diagnóstico
por parte de los profesionales primarios, como los psicólogos, como los profesores, como la misma familia, ¿cierto? Los médicos, ¿cierto? Muchas veces no conocen los instrumentos que existen, digamos, para diagnosticar a pronta edad, aunque sea oportunamente, la enfermedad. En la última década han habido pues importantes avances en el diseño de instrumentos de diagnóstico y tamizaje, ¿sí? Y pues hasta el punto en que en muchas escuelas de Europa ya es una costumbre realizar estos, digamos, implementar estos estudios, estos instrumentos de tamizaje y de detección, de diagnóstico de la enfermedad. Estos instrumentos de los que estoy hablando para realizar el diagnóstico son muy variados, ¿sí? Generalmente, digamos que se pueden dividir en dos, ¿cierto? Que pueden ser listas de autoinforme, que se le realizan a los padres, con el ánimo, pues, de evidenciar los síntomas que presenta el niño según la descripción de los padres. Y ya también hay otro que son como cédulas de observación, ¿sí? Que pues deben ser realizadas por una persona profesional y entrenado para ese propósito, ¿sí? Con el fin de, digamos, de analizar la conducta del paciente, en este caso un niño con autismo. Es recomendado utilizar hacerlo mixto, ¿cierto? Porque pues obviamente va a generar mucho más resultados y va a ser mucho más fiable. Un ejemplo de una metodología mixta es el CHAT, que es el cuestionario para el autismo en niños preadolescentes, ¿sí? Perdón, niños preescolares, que esa incluye una sección de interrogatorio, ¿cierto? A los padres, de la que ya estaba hablando, con preguntas que buscan evidenciar síntomas y conductas del niño, según la descripción de sus padres, y otra que es observación de actividades del niño, que observación de actividades que el niño que debe realizar, no más, es una totalmente observativa. Otros instrumentos, ¿sí? No solo están hechos para determinar, digamos, no para diagnosticar el autismo, sino pues también para determinar la gravedad, ¿cierto? Está el caso, por ejemplo, de la escala de evaluación del autismo infantil, las siglas CARS, ¿cierto? Que lo que busca es evaluar la intensidad de la enfermedad en los pacientes. Otra, por ejemplo, que es de diagnóstico, es la lista de síntomas del niño de 1.5 a 5 años, ¿cierto? Esto es un instrumento pues que evalúa la psicopatología general en los niños de 18 meses hasta los 5 años. Este es otro tipo de instrumento para la medición. Pues a medida que pasa el tiempo se han ido perfeccionando los instrumentos. En su mayoría son entrevistas de diagnóstico, como ya los he venido mencionando. Digamos que las más básicas, las más estándar, son la entrevista de diagnóstico de autismo, la entrevista de diagnóstico para el autismo revisada, la primera con siglas ADI y la segunda con siglas ADI-R de revisada. La cédula prelingüística genérica de observación del autismo, ¿cierto? Y la cédula de observación genérica para el autismo, ¿cierto? Estas son escalas que con el tiempo se han venido perfeccionando, ¿cierto? Hasta el punto pues que la calidad psicométrica, digamos, las propiedades psicométricas han evolucionado y han logrado que estas pruebas sean confiables y adecuadas para no solo la identificación de la enfermedad, sino para generar un buen diagnóstico y, digamos, evaluar la intensidad de la enfermedad en el paciente. Eso por un lado. En cuanto al diagnóstico, pues es el diagnóstico, digamos que correcto y temprano del autismo. Es importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si se diagnostica a tiempo, se pueden, digamos, planear la utilización de servicios médicos especiales para el paciente y servicios educativos. También necesitan servicios médicos y servicios educativos diferentes al de una persona normal, ¿cierto? Pues también, digamos, que se pueden planear, si se identifica a tiempo, la planeación de estrategias de intervención para adecuar la relación del paciente, o sea, del niño, pues con su entorno, con la sociedad. Generalmente las familias de los niños autistas están acostumbradas a recibir 3, 4, 5 diagnósticos antes de determinar el autismo. ¿Eso por qué? Por lo que ya he venido explicando, porque los síntomas, digamos, que muchas veces son difíciles de identificar y además de eso son síntomas que comparten varios síndromes.
Entonces, digamos que no por la identificación de determinados síntomas podemos deducir de una que es autismo, sino que existen otros síndromes, otras enfermedades que comparten esos síntomas. Antes se pensaba que no podía medirse, digamos, la intensidad de la enfermedad, del autismo. Pero pues ya se ha venido perfeccionando con las escalas que ya nombré. Se han venido pues detallando más las escalas psicométricas, ¿cierto? Que determinan estas formas de tipificar y de, digamos, catalogar y diagnosticar la enfermedad, ¿cierto? Logrando que pues obviamente ya se puede identificar a más temprana edad. Antes no se podía identificar después de los 3 años de edad, lo cual pues ya era tarde, ¿cierto? Ya eso es un tiempo, si ya 3 años de edad ya el niño ha desarrollado ciertas competencias, ciertas habilidades que bueno, le van a hacer aún más difícil el diagnóstico y más difícil el tratamiento. Algunos motivos pues que dificultan el diagnóstico del autismo es, por ejemplo, la coexistencia del retraso mental, por ejemplo, en la enfermedad, el déficit de atención, ¿cierto? Y los tics, por ejemplo, esas son cosas que un niño con autismo presenta, ¿cierto? Y coexisten. Con coexistir me refiero a que se presentan al tiempo, ¿cierto? Y esto pues obviamente dificulta el diagnóstico del autismo. Otra de las características que digamos que dificultan el diagnóstico es la falta, digamos, de especificidad en algunos síntomas, como los movimientos repetitivos, los movimientos estereotipados. Eso es algo muy característico de los niños con autismo, ¿cierto? Pero pues esto también lo presentan personas con retraso mental o síndromes obsesivos, por ejemplo, o síndromes obsesivos compulsivos, ¿cierto? Que no son autismo, pero son síndromes síntomas que comparten de esas enfermedades. Otra dificultad para determinar a tiempo el autismo es la dificultad para evaluar el lenguaje y la socialización en niños, puesto que estas son son capacidades que recién se están desarrollando, ¿sí? Se están adquiriendo esas habilidades. Entonces, si no las tienen totalmente desarrolladas y la medición se basa en eso, pues va a ser muy difícil obtener resultados. Otra es la dificultad para entrevistar a los niños, ¿sí? O sea, entre menor sea la edad, entre más corta sea la edad, más difícil va a ser obtener información. Y ya, por ejemplo, el escaso conocimiento, como ya lo había dicho, de los síntomas por parte de los profesores, de los médicos, de los psicólogos, de los médicos generales, esto dificulta mucho también que se realice un buen diagnóstico. Algunos pues de los instrumentos, también otro problema es que la mayoría de instrumentos están hechos para personas, digamos, niños ya que no están en su primera infancia, o sea, entonces, como ya lo he venido diciendo, entre más corta sea la edad, más difícil va a ser el diagnóstico. Entonces, digamos que esos son los factores que dificultan un poco el diagnóstico del autismo. Bueno, ahora hablemos de los instrumentos con los que se usan para el diagnóstico del autismo. Los más importantes, los más relevantes es, por ejemplo, el cuestionario de autismo para niños preescolares, que se llama el CHAT, del cual ya hablé, ¿cierto? Este se diseñó para detectar el autismo en niños a partir de los 18 meses de edad. Es una entrevista que se le hace a los padres, dura aproximadamente 15 minutos. Contiene reactivos. Cuando hablan de reactivos se refieren a preguntas y partes de la encuesta, a los cuales los padres contestan sí o no, ¿cierto? Y otras preguntas un poco más observativas. Y también otra parte del chat de lo que estoy hablando, del cuestionario del autismo para niños preescolares, es la observación. Entonces, en digamos, juegos simbólicos, se le realizan al paciente con el fin de observar la conducta, el comportamiento, ¿cierto? Hay cosas específicas, características de este cuestionario en su parte observacional, que es el señalamiento protodeclarativo, por ejemplo. El monitoreo a la mirada es algo importante porque los niños con autismo no suelen tener la mirada fija en un solo punto. Y los juegos simbólicos, que están diseñados con el fin de evaluar, pues de observar y analizar la conducta del niño en determinada circunstancia, bajo un estímulo. Otro instrumento es el cuestionario para el autismo de niños preescolares modificado,
que es el que se utiliza ahora, es uno más nuevo, es del 2001, ¿sí? Y la modificación es que se agregan a las entrevistas, se agregan preguntas que hacen un poco más específicas y más puntuales los resultados, ¿sí? Que es la que se está utilizando ahora. Otra es la escala de evaluación del autismo, ¿cierto? Que esta es una escala no diseñada o sea, está diseñada para estructurar, digamos, las observaciones del niño en la escuela, en la casa, en el hospital, y ya se puede aplicar a cualquier niño que sea mayor de 24 meses de edad, ¿cierto? Lo que hace esto no es una encuesta, lo que hace es explorar, digamos, las conductas observadas en los niños autistas, ¿sí? Los resultados se dan en puntajes y con lo que estaba diciendo antes sirve para el diagnóstico, sirve para evaluar la intensidad de la enfermedad en el alumno, ¿cierto? Y los puntajes pues determinan si la enfermedad del autismo es grave, leve, moderada o si no existe autismo, ¿sí? Dura aproximadamente de entre 30 y 45 minutos. Recordemos que esta no es para diagnóstico, esta es para, digamos, evaluar la intensidad de la enfermedad en el paciente. Esta otra, que es la lista de síntomas de los niños de 1.5 a 5 años, que ya la había mencionado, ¿cierto? Que, como la anterior, no es un instrumento específico, digamos, para el autismo. Evalúa, digamos, una psicopatología general. Entonces, pero nos puede dar resultados que nos conlleven a deducir o nos guíen por un camino para dar un buen diagnóstico respecto al autismo. Evalúa también, por ejemplo, atrasos del lenguaje expresivo del niño, todo a partir de los informes de los padres. Recordemos que estamos hablando de niños entre 1.5 y 5 años. Son personas, son niños de las cuales aún no podemos obtener mucha información, y la información que obtengamos, digamos que no va a ser de la misma veracidad, de la misma objetividad que de la adquirida a una evaluación a los padres, una encuesta a los padres. Otro instrumento es la entrevista de diagnóstico para el autismo, ¿cierto? Que es una escala, ¿cierto? Que la aplica el profesional encargado, que lo que hace es evaluar las conductas del paciente, no más. Busca distinguir, digamos, el autismo entre otros problemas de retraso en el desarrollo. Esta sí genera un diagnóstico, esta sí nos puede dar evidencia de la presencia del autismo en un paciente, ¿cierto? Están las cédulas observacionales, que ya las había nombrado, como la cédula de diagnóstico para el autismo. Pues se diseñó con el fin de investigar, de observar el retraso en el lenguaje expresivo de los niños entre 5 a 12 años, ¿sí? Inicialmente se diseñó así, pero pues ya, como ya había mencionado antes, la necesidad de detectar el autismo a pronta edad es importante, ¿cierto? Entonces se mejoró y se desarrolló la cédula prelingüística genérica para observación del autismo, ¿cierto? Que lo que hace es digamos, generar otro tipo de ejercicios, de estímulos para el análisis conductual del paciente, ¿cierto? Permitiéndonos así obtener información objetiva y verídica, confiable y válida, para el buen diagnóstico de la presencia de la enfermedad, de la presencia del autismo en un paciente pues menor de los 5 años, que es como el fin, la importancia y donde radica digamos el real problema de la enfermedad es en eso, en determinarlo lo más pronto posible para así tomar las medidas que sean necesarias y permitir, digamos, que el niño tenga un mejor desempeño, una mejor relación en cuanto a su entorno. Bueno, ahora voy a hablar sobre el tratamiento, los programas para tratamiento del autismo, empezando pues por los programas conductuales. Estos programas buscan fortalecer las destrezas sociales, la atención, el sueño, la ansiedad, la interacción con los padres, en muchos casos en conductas desafiantes, con el fin pues de ayudar al buen desarrollo de las habilidades en general de los niños. La mayoría de los programas conductuales para el tratamiento del autismo se diseñan para que un profesional de la salud intervenga mediante sesiones
en el entorno del niño. Pueden ser sesiones largas, extensas, digamos en cuanto al tiempo. Por ejemplo, que vea sesiones 12, puede ser 12 meses, o hay terapias que duran 3, 4 años. De igual forma varía la intensidad horaria, ¿cierto? Pues hay intensidades horarias de 25 horas diarias, 25 horas semanales, perdón, lo cual es denso, lo cual es pesado, ¿cierto? Y pues están programadas por un profesional que analiza la condición. Recordemos que no todos los casos son iguales, no todos las personas con autismo se pueden abordar de una misma forma. Por eso es importante, digamos, conocer primero y establecer cuál es la mejor forma de abordar las necesidades del paciente que presenta autismo. La intervención conductual intensiva y sobre todo temprana, la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento de destrezas sobre todo destrezas sociales, son programas netamente conductuales y que son muy utilizados. ¿Por qué? Porque cubren necesidades y digamos falencias que deben ser mejoradas respecto al niño con autismo. Lo que buscan, como ya decía, es el desarrollo general de los niños, ¿sí? Hay terapias que están diseñadas con base en la observación, ¿sí? La observación netamente conductual del niño, buscando que puede brindársele mediante, digamos, terapias educativas, que puede enseñársele y que puede necesitar el niño para, digamos, mejorar su desarrollo. Hay otras terapias que hacen parte también de los programas conductuales, que se fijan más y se enfocan más en educar a los padres para que ellos sepan qué tipo de condiciones deben prestárseles a sus hijos para que se lleve a cabo un normal desarrollo. Eso es muy importante en realidad. En todas sea cual sea la terapia que se vaya a utilizar, es muy importante tener en cuenta que los padres, la familia, en general las personas que hagan parte del entorno social de los niños, son necesarias y cumplen un papel fundamental en el tratamiento del niño, porque de por sí que es muy importante la visita de un profesional. Eso puede llegar a ser aún más importante y puede llegar a ser aún más útil, ¿cierto? El hecho de que las personas que estén en constante contacto con el paciente, cuando hablo de paciente me refiero al niño con autismo, sepan qué necesita el niño, sepan qué debe dársele, qué no debe dársele, qué condiciones deben prestársele, qué tipo de actividades pueden ayudar a un correcto desarrollo, y si no correcto, aunque sea un mejor desarrollo de sus habilidades sociales, físicas, cognitivas, conductuales, ¿sí? Bueno, eso es algo importantísimo. Ahora, por cuestiones económicas también, por calidad de vida, las familias que tienen un integrante con autismo deben, pienso yo, estar conscientes y asistir a este tipo de programas, ya para mejorar su calidad de vida, porque por algo tan simple como el hecho de tener que trasladarse muy constantemente a una terapia, eso cambia la estructura funcional del día a día de los integrantes de la familia. Considero que la parte más fundamental y la parte más importante de una terapia para un niño con autismo está en el hogar o ya sea en el hogar, en la escuela, bueno, en los lugares donde suele habituar. Los programas de destrezas sociales se enfocan, como eso los dicen, las destrezas sociales, ¿cierto?, en la atención y el juego. Los programas de aprendizaje de destrezas, ¿sí?, ayudan a los niños con sus destrezas sociales a poder mejorar su interacción social, ¿sí?, que estas dos que he mencionado también son conductuales. Y los programas de atención conjunta, que es otro programa conductual, busca la participación y regulación en el juego, ¿cierto? Estos tienen como objeto ayudar a los niños pequeños, sobre todo con problemas en cuanto al juego cooperativo. ¿Por qué es importante el juego? Como los niños están en pleno desarrollo, el juego es la forma en la que ellos se relacionan con otras personas, con otros elementos, con otros seres, en el caso de terapias con animales, por ejemplo,
Entonces es importante darle un enfoque y digamos, una importancia a la cuestión del juego con los niños, porque es la primera y es la más importante relación que pues van a tener, ¿sí? Entonces de esto van a ser y va a desarrollar y va a crecer la forma de interacción social. Por eso es importante, digamos, prestarle atención al juego en los niños con autismo. Las intervenciones conductuales intensivas, ¿cierto? Buscan pues como tal mejorar el razonamiento y las destrezas de comunicación del niño, ¿sí? Resulta, como ya lo había dicho, importante enseñar a los padres qué condiciones deben prestarse a sus hijos para el correcto, digamos, el correcto funcionamiento del tratamiento que se esté aplicando, ¿sí? Recordemos que no todos los casos son iguales. El profesional que decida qué tratamiento aplicar, ya sea conductual, ya sea o tratamientos alternativos, tiene que conocer el caso, tiene que conocer al paciente, tiene que conocer su familia, el entorno familiar, el entorno en el que se desenvuelve, porque es de ahí que puede él basarse en una objetividad para escoger el tratamiento que más le sirva al paciente. Como tal, estos son los tratamientos conductuales. Ahora, están otros que son programas de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos programas lo que ofrecen, o se ofrecen más bien en escuelas u otros centros de enseñanza, ¿sí? Se centran mucho en las destrezas de aprendizaje y de razonamiento, ¿sí? En desarrollar las destrezas de aprendizaje y de razonamiento del niño, generalmente en el aula, como tal en el ámbito académico, ¿sí? Los programas que se instauran en esas escuelas buscan, digamos, el tratamiento y la educación en niños autistas con problemas de comunicación. Este es un método, un programa del cual pues busca utilizar recursos visuales, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué me refiero con recursos visuales? Por ejemplo, facilitar la acomodación en un aula para que al niño le quede más fácil la comunicación. Cosas tan simples como esta, hacen parte de los programas que estoy mencionando, ¿sí? Hacer, digamos, actividades visuales que le permitan al niño un mejor aprendizaje, un mejor entendimiento de las cosas que se están explicando, hacer un poco más, digamos, más dinámico, más visual, más sensitivo la cuestión del aprendizaje. Recordemos que la integración sensitiva es lo que más se busca cuando estamos en tratamiento con un niño con autismo. Pues ellos tienden a dar prioridad a otros sentidos. Entonces, al integrar los sentidos, podemos lograr un mejor desarrollo, ¿sí? Ya otros programas que se aplican en el aula o en los centros de enseñanza, ¿cierto? Y utilizan estrategias de análisis conductual aplicado. Esto es tan simple como el refuerzo positivo. Eso es sabido que funciona con el general de las personas y también funciona con los niños con autismo, ¿sí? Estos programas ayudan a los niños a mejorar su capacidad, por ejemplo, de caminar, de correr, de sostener objetos, la relación entre el ojo y la mano, ¿sí? El pensamiento y el razonamiento. Sobre todo esto es lo que nos puede ayudar este tipo de procesos. Como tal, medicamentos no hay cura y tampoco hay medicamentos que traten en sí el autismo. Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo, podemos decir que a una persona a un niño que tenga autismo y presente convulsiones, pues se le darán medicamentos para contrarrestar las convulsiones, ¿sí? Entonces, la medicación no es única para el autismo, ¿cierto? Pero depende de los síntomas. La medicación que le pueda dar alguien a un profesional, a una persona con autismo, varía según sus síntomas. Ya como lo dije en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de las convulsiones. Por último, cabe mencionar que existen muchísimas terapias alternativas, ¿cierto? Que, a mi parecer,
lo realmente importante de una terapia es que se integre los sentidos. Al hacer una integración sensitiva, el desarrollo del niño va a ser mucho más productivo, mucho más real, va a ser un mejor desarrollo, ¿cierto? Existen terapias de habla y lenguaje, por ejemplo, ¿cierto? Que obviamente van a ayudar a la capacidad de comunicación e interacción social del niño. Existen terapias con música que buscan la integración sensitiva que ya mencioné. Existen otras muchas terapias como terapia ocupacional, hasta acupuntura. Existen suplementos de vitaminas y minerales. Tengamos en cuenta que la alimentación es algo muy importante para el buen desarrollo de los niños. Recordemos que el cerebro en esa edad está en un constante desarrollo, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces todos esos son factores que deben tener en cuenta las personas. La buena alimentación, ¿cierto? Terapias con masajes, sistemas de comunicación con intercambio de imágenes, por ejemplo, o enseñanza en un medio prelingüístico, ¿sí? Como educación de respuesta, educación y entrenamiento del sueño, bueno, terapias con animales también son muy utilizadas para los tratamientos con autismo. Ya, como lo había mencionado anteriormente, considero que lo que real hay tratamientos hay muchos, ¿cierto? Los factores que considero importantes a tener en cuenta para abordar a una persona con autismo son uno, la integración, digamos, de las personas que lo rodean, que no solo sea el profesional que lo atiende quien vaya a aplicar la terapia con el niño, sino que se capacite todas las personas que tengan relación con el paciente, todas, sean papás, sean hermanos, sean tíos, todas las personas que hagan parte de su contexto, de su entorno, estén capacitadas para saber qué se le debe brindar al paciente. Otra cuestión importante es la integración de los sentidos, sea cual sea la terapia, sea cognitiva, sea cognitivo-conductual, sea cual sea la terapia que se aplique. Es importante la integración de los sentidos porque esto va a permitir un mejor desarrollo en el niño. Y el conocimiento de los métodos que hay para poder brindarle un buen apoyo al niño con autismo. Como mencionaba antes, terapias hay muchos, unas que se utilizan ahora mucho son las terapias con animales, toda vez que con animales como delfines, caballos y perros. No es que con otros animales no se pueda. Suponemos que, por ejemplo, con perros es la más utilizada porque pues obviamente es un animal fácil de adquirir. Y resulta que tienen una comunicación mucho más fácil con los animales que con personas. Entonces lo que estamos al usar terapias con animales, lo que se está reforzando es su capacidad de socializar, ¿sí? Ya, como tal, estos son en general. Recordemos, como ya lo he dicho varias veces, terapias hay muchas, pero pues hay factores que hay que tener en cuenta al momento de aplicarlas.